Muy buenos días, tardes o noches, jóvenes. El profesor José Enrique Mota al habla. Es momento de que nosotros continuemos o le demos continuidad al tema de las potencias, introduciendo en este caso el concepto de potencia, pero utilizando una base que ya no va a ser un número natural, sino que va a ser ahora un número entero. Recordando y refrescando la memoria, los números enteros son aquellos valores que pueden ser tanto positivo como negativo. Entonces, teniendo ese concepto, vamos nosotros a resolver una potencia de base entera. Entonces, resolviendo básicamente o teniendo en cuenta la potencia de base entera, recordando que la potencia es de esta forma, donde la A me representa la base y la B me representa el exponente. Entonces, al resultado de yo resolver A elevado a la B, me va a dar como resultado C. Esa C es un numerito que se va a llamar potencia. Entonces, para este caso, la A va a ser un número entero, que puede ser tanto positivo como puede ser negativo. La B en este caso va a seguir siendo un número natural porque hasta este nivel es lo que básicamente nos interesa por ahora. Siempre va a ser un valor positivo. Ahora bien, la C, que es la potencia o el resultado de yo efectuar la operación, también va a ser un valor entero que me puede dar o positivo o negativo. Bien, entonces la base es un valor que puede ser positivo como puede ser negativo. El exponente va a ser por ahora positivo siempre. Y la potencia o resultado sí le puede dar un valor positivo como le puede dar negativo. Entonces, es importante que recuerden todo eso, ya que básicamente las potencias con las cuales nosotros vamos a trabajar tienen ese esquema. Entonces, vamos con los diferentes tipos de soluciones y planteamientos para nosotros poder resolver estos problemas. Entonces, voy con el siguiente ejemplo. Menos 3 elevado a la 2. En este caso es bastante interesante la forma en la que está colocada y no quiero seguir hablando sin antes resaltar esa partecita. Note que yo voy a tener un paréntesis y dentro del paréntesis yo voy a tener un valor entero. El valor entero en este caso es negativo. Bien, y por fuera tengo el exponente que es 2. Entonces, es muy importante que cuando nosotros vayamos a escribir la potencia de un número negativo, le coloquemos esos dos paréntesis. Bien, para denotar que la base, propiamente dicho, en este caso, es un valor negativo. Bien, recordemos que es con un fin básicamente matemático y estético. Cumple esas dos finalidades. Por tanto, cuando ustedes vayan a escribir la potencia que tenga una base negativa, indispensable colocar los paréntesis entre una parte y la otra. Luego de eso, es importante que nosotros recordemos cómo se resuelve. Se resuelve de la misma manera que si yo resolviese una potencia normal. Yo identifico la base y luego identifico el exponente. Si me fijo en este caso, la base es menos 3, ¿cierto? Entonces, ese es el valor que se va a multiplicar consigo mismo. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el menos 3? Bueno, esa información me la da el exponente. Identifico y veo que el exponente en este caso vale 2. Significa que el menos 3 se tiene que multiplicar por el mismo 2 veces. Entonces sería menos 3 por menos 3. Bien, ojo, aquí es indispensable recordar la ley de los signos que ya hemos visto en videos anteriores. Entonces, este 3 tiene un signo negativo y este 3 tiene un signo negativo. Menos por menos me da más. Bien, eso es ley de los signos. Y 3 por 3 me tiene que dar 9. Y ahí terminamos la operación. Bien, vamos a otro ejemplo. En este caso pasaría lo mismo. Tengo un menos 4 que me actúa de base y tengo un 3 que me actúa de exponente. Entonces, recordando todo lo que hemos dicho, voy a tener un menos 4
que se tiene que multiplicar por él mismo. ¿Cuántas veces? Bueno, recordemos, aquí yo tengo un 3, significa que el menos 4 se tiene que multiplicar por él mismo 3 veces. Lo que significa que yo voy a colocar menos 4 por menos 4 por menos 4. Bien, sencillo. Siempre es bueno que lo coloquemos así de forma desarrollada. No recomiendo por ahora intentar resolverlo de forma mental porque eso puede incurrir en confusiones. Entonces, una multiplicación de varios números enteros. Recuerden que lo primero que he dicho cada vez que vayamos a resolver esta clase de operaciones es que determinemos el signo del resultado. No el valor numérico, el signo. Entonces, menos por menos me da positivo. Y un positivo multiplicado por un negativo, que es el último valor, eso me tiene que dar negativo, atendiendo a la ley de los signos. Bien, entonces, luego de que ya sabemos que el resultado es negativo, solo nos corresponde buscar el valor numérico. Si me fijo, todas las operaciones que tengo es multiplicación, por lo tanto yo voy a multiplicar 4 por 4. Que si yo lo busco en la tabla o si ya me la sé, recuerdo que me tiene que dar 16. Y ese 16 ahora lo tengo que multiplicar por 4 nuevamente. Entonces, 16 por 4 le tiene que dar 64. Bien, es bueno que tomen en consideración esta parte y que repasen mucho esa forma de multiplicar. Bien, también es bastante sencillo. Por último, 2 elevado a la 5, pero me fijo que este 2 no tiene el paréntesis. ¿Por qué no tiene el paréntesis? Bueno, porque en este caso no es necesario, porque el 2 a simple vista sabemos que es positivo. Bien, recordemos que el paréntesis siempre es bueno colocarlo cuando tenemos de base un valor negativo. Entonces, tengo el 2 que es mi base y tengo el 5 que es el exponente. Por lo tanto, yo sé que el 2 se tiene que multiplicar por él mismo. ¿Cuántas veces? Bueno, eso me lo dice el exponente, que es un 5. Por lo tanto, el 2 se va a multiplicar por él mismo 5 veces. Serían 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Me fijo, 1, 2, 3, 4, 5 veces el 2 se está multiplicando. Entonces, recordemos que cuando tengo este tipo de multiplicaciones, es bueno buscar el signo primero. En este caso es bastante sencillo porque todos los 2 son de un signo positivo. Entonces, positivo y positivo da positivo. Por un positivo es positivo, por un positivo es positivo y por un positivo es nuevamente positivo. Bien, sabemos que el resultado va a dar positivo, pase lo que pase. Entonces, luego es obligatorio buscar el valor numérico. 2 por 2, 4. Por 2 son 6. Son 6 no, son 8, perdón. Por 2 son 16. Por 2 son 32. Bien, entonces, al final, ese es el resultado. Entonces, básicamente así es que se resuelve este pequeño apartado. Aparte de eso, hay varias reglas que nosotros podemos utilizar para reconocer o para tener presente el signo del resultado de una forma más rápida. Eso es si queremos resolver esta clase de operaciones de una forma más mental. Entonces, voy con las propiedades. Las propiedades que nosotros podemos utilizar a nuestro favor pasan por tener dos criterios o pasan por ver dos sencillas cosas. Si el exponente es par o si el exponente es impar. Muchos se estarán preguntando, ¿qué es eso de par o impar? Les recuerdo, jóvenes, que un número par es aquel número que es divisible entre dos. Dígase 2, 4, el 6, el 8, el 10, el 12, etcétera.
punto, punto, punto. Todo número que yo pueda dividir entre 2 es un número par. Lo contrario, o sea, aquellos valores que no son divisibles entre 2 serían valores impares. ¿Cuáles serían esos? Bueno, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, punto, 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 etcétera. Bien, valores pares y valores impares. Pero ¿qué me tengo que fijar? Que ese valor par o ese valor impar esté en el lugar de el exponente. Por eso estamos hablando de exponentes par y exponentes impar. Bien, entonces, importantísimo tener eso en cuenta. Entonces, aquí les muestro una pequeña tablita que ustedes pueden utilizar bastante bien. Supongamos que yo tengo una base positiva. Bien, entonces yo voy a tener dos casos con el exponente. Uno, que el exponente sea par y otro, que el exponente sea impar. Entonces, importantísimo tener esta parte en cuenta. El signo del resultado. Si la base es positiva, ya sea que yo tenga un exponente par o un exponente impar, el resultado le tiene que dar un signo positivo. Es decir, que de ninguna manera, si yo tengo una base positiva, el resultado me puede dar negativo. De ninguna manera. Bien, y eso lo vamos a comprobar ahora con un pequeño ejemplo. Si usted se fija, en este caso yo tengo un 3 elevado a la 3 y un 3 elevado a la 4. Pero más importante que eso es ver y entender que ese exponente y ese exponente. Ese exponente es 3. Por lo tanto, ese número no es divisible entre 2. Por lo tanto, ese es un número impar. Y ese 4 es divisible entre 2. Por lo tanto, ese es un número par. Entonces tengo los dos casos. Un exponente par y un exponente impar. ¿Qué decía la regla? Si recordamos, bueno, me decía que tanto que si el exponente es par o impar, el resultado me tiene que dar positivo en los dos casos. Y vamos a comprobar que eso es cierto. Entonces vamos a buscar el lapicito y vamos a comprobar lo siguiente. 3 elevado a la 3, eso es, recordando, 3 por 3 por 3. Bien, si resolvemos eso, buscamos primero el signo. El 3 es positivo, el otro 3, este positivo y este también es positivo. Entonces, positivo por positivo me tiene que dar positivo. Multiplicado por positivo también me tiene que dar positivo. Bien, 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Bien, pero aquí lo importante no es el 27, lo importante es conocer el signo. Y el signo me da positivo. Y vamos ahora con la otra operación, 3 elevado a la 4. El resultado sería 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, recordamos lo siguiente, que cada valor es positivo. Entonces, mire, el 3 es positivo, este también es positivo, este es positivo y este es positivo. El resultado, amigos míos, tiene que dar obligatoriamente positivo. Y lo podemos comprobar, positivo con positivo me da positivo. Por positivo es positivo. Por positivo otra vez es positivo. Ahora bien, busquemos ahora el resultado. 3 por 3 me da 9. 9 por 3 me da 27. Y 27 por 3, eso le tiene que dar como resultado 81. Bien, pero más importante que el 81 es el signo. ¿Qué signo va a tener ese 81? Positivo. Entonces, tanto como si es impar, como si es par, el resultado en ambos casos tiene que ser positivo. Y eso es muy importante, conocer el signo del resultado. Bien, ahora, ¿qué pasa si mi base es negativa? Si la base, mis queridos amigos, es negativa, yo voy a tener dos casos. Cuando el exponente sea par y cuando el exponente sea impar. Entonces, presten atención. Si la base es negativa y el exponente es par, entonces el resultado le tiene que dar un número positivo.
Ahora bien, si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado le tiene que dar negativo. Y vamos a poder verlo en el siguiente ejemplo. Vamos con menos 1. Menos 1 elevado a la 2 y menos 1 elevado a la 3. Si usted se fija, en ambos casos la base es menos 1. Míralo aquí. Ahora bien, lo importante es ver el exponente, amigos míos. Y el exponente aquí es 2 y aquí es 3. El 2 es par, el 3 es impar. Entonces, vamos a comprobar que lo que nosotros dijimos en la tablita es cierto. Entonces, trabajando. Menos 1 elevado a la 2 es menos 1 por menos 1. Recordando. Eso le tiene que ser igual a, bueno, este número es negativo y este número también es negativo. Si busco la ley de los signos, menos por menos le tiene que dar más. ¿Cierto? Y multiplico 1 por 1, que le tiene que dar 1. Bien, pero más importante que el 1, que me dio como resultado, es el signo. ¿Qué signo tiene ese 1? Bueno, pues entonces es positivo. Bien, una base negativa, un exponente par, el resultado es positivo. Ahora, voy a ver una base negativa y un exponente impar. Lo mismo, tengo aquí en el segundo caso un menos 1 elevado a las 3. Eso le tiene que ser igual a menos 1 por menos 1 por menos 1. Todo eso siguiendo la regla de la potencia. Entonces, vamos a buscar el signo del resultado. Negativo por negativo le tiene que dar positivo. Ahora bien, este positivo multiplicado por negativo le tiene que dar negativo. Bien, entonces buscamos el valor numérico. El valor numérico, 1 por 1 es 1. Por 1 otra vez le tiene que dar como resultado 1. Bien, pero más importante que el resultado es indispensable que reconozcamos el valor del signo. ¿Qué signo tiene ese 1? Bueno, es negativo. Bien, entonces, a base negativa, exponente par, el resultado es positivo. A base negativa, exponente impar, es negativo. Entonces, es importante que recuerden ese tipo de regla que le puede ser de mucha ayuda. Sin nada más que decir, nos despedimos y a continuación viene otro video explicando las propiedades de las potencias.